Buenos días amigos de Diario del Pueblo, Patrimonio Cultural de Arequipa. Nos encontramos con Sarco Medina Marcosa. Sí, efectivamente, a través de la Asociación Peruana de Literatura Juvenil de Arequipa, la Casa del Poeta Peruano y la red de escritores de Arequipa, estamos promoviendo de que el 12 de marzo, día en que se conmemora la muerte, el sacrificio, la donación de la vida de nuestro prócer y también poeta arequipeño Mariano Melgar, se celebre también el Día del Poeta Arequipeño. Justamente este 13 de marzo se va a estar desarrollando desde las 4:30 de la tarde aquí en el Teatro Arequipay este recital, que justamente lo estamos dedicando a Mariano Melgar, pero que también tiene que ver con el hecho de que queremos que trascienda la fecha para que se recuerde todos los años que tenemos un prócer que no solamente luchó por la libertad de nuestro país, de nuestra patria, sino que también fue un poeta, un artista muy completo, porque no solamente se quedó en el arte de la prosa, sino que también promovió lo que son las canciones a través de los yarabís, incluso fábulas, ¿no?, que tenemos escritos. Entonces, es un artista completo, es un artista que hoy en día también necesitamos recordar en tiempos en que también se ve un poco dañada así nuestra democracia, ¿no?, por los actos de corrupción que se vienen desarrollando. ¿Cómo no entonces recordarlo con mayor razón y cómo no dejar instaurado un día para recordarlo a la posteridad? ¿Quiénes van a participar en esta actividad? Sí, justamente tenemos a varios participantes. Bueno, tenemos el apoyo de la Municipalidad Provincial de Arequipa, justamente con la Secretaría de Cultura, que la doctora Julia Barreda, quien va a inaugurar este encuentro. Después van a haber una serie de conferencias, tanto por los historiadores, por ejemplo, Elar Fuentes, como por ejemplo Mario Rommel Arce, Rubén Pachari, quienes van a estar dando disertaciones, pero también va a haber recital de poesía. Algunos de los nombres, por ejemplo, ¿no?, María Antonieta Tejada, de Fernández, Moraima Sánchez, Clara Salas, América Polanco, Esther Villafuerte, Mercedes Pino. Estamos también contando con la presencia de Rafael Toledo, que es uno de los jóvenes trovadores nuevos que están promoviendo la música arequipeña, y por supuesto también los cuentacuentos. En esta ocasión tenemos a Otahuanta, a Sebastián Pastor, y un brindis que va a tener a cargo Jesús Iguavil, que también va a estar disertando, y por supuesto también algunos otros artistas que vamos a tener presentes en esta ocasión. Hablando también de Mariano Melgar, está todavía en proceso, ¿no?, este requerimiento para poder, ¿no?, la expropiación de su casa, también dio software de la experiencia. Efectivamente, como ya lo hemos dicho, o como ya lo sabe varias personas desde hace varios años, venimos promoviendo que la casa de donde nació Mariano Melgar, que queda justamente en la calle Melgar, sea por un proceso de expropiación justo y equitativo, sea recuperada como un centro cultural. Esto a raíz de que durante muchos años fue abandonada e incluso en pandemias, si se acordarán, estaba siendo utilizada como cantina clandestina, ¿no? Entonces, ¿cómo no recuperar? Se acordarán también que es una vergüenza ajena, una vergüenza propia, una vergüenza de todos los arequipeños, que no se sabe el lugar donde está enterrado Mariano Melgar, ¿no? Eso ya es una vergüenza pública. ¿Por qué entonces no darle su debido mantenimiento y rescate a esta casa donde nació nuestro prócer? Y ya salió la ley. Recordemos de que el año pasado la ley 31624, que declara de interés nacional y necesidad pública el reconocimiento como patrimonio cultural a la nación, la casa de Mariano Melgar, ya salió, y ahora queda en manos tanto de la municipalidad, del centro histórico, de la gerencia del centro histórico, para que vaya preparando todos los documentos, y también del Ministerio de Cultura a través de las oficinas descentralizadas de cultura acá en Arequipa. En las próximas semanas vamos a estar emitiendo documentos para solicitar la información cuánto se ha avanzado, porque esto no puede dilatarse, ya son varios años. Recordemos que no es la primera vez que se intenta, ya son 2 veces anteriores en 2 congresos distintos donde se presentó la ley. A buena suerte el año pasado se hizo eco a esta solicitud, ya tenemos la ley, ahora falta la aplicación, es decir, solicitar el justo precio para que también se tengan las conversaciones pertinentes con los dueños, con los herederos de esta casa, y poder llegar a un acuerdo y empezar el proceso de recuperación para que se convierta en un centro cultural, no solamente para la literatura, ojo, solicitamos de que sea para todas las artes. Esto es muy importante porque se cuentan con pocos espacios
para la difusión de las artes aquí en Arequipa. ¿Desde cuándo tenía emitida ya esta declaratoria de interés? Esto ya fue desde noviembre del año pasado, el 17, en el Diario Oficial del Peruano, salió justamente la emisión de la ley. Y acá las autoridades de Arequipa, por ejemplo, el Consejo Regional de Cultura, también de la Universidad, también de Arequipa, están también viendo este tema, como también hasta el momento reconocemos la labor que dio el centro histórico, la gerencia del centro histórico, porque ellos han empujado mediante la municipalidad para que salga esto. Ahora ellos también están continuando con el proceso, lo sabemos que ya nos hemos informado. Ahora quedaría preguntar también a la Oficina Descentralizada de Cultura cuánto han avanzado, porque la ley también indica que ellos deben emitir un informe sobre la situación de la casa y sobre la importancia también y sobre la celeridad que se tiene que tener para la recuperación del inmueble. Por otro lado, también en las anteriores 2 veces que se ha intentado realizar esto, ¿por qué razones que no se pudo llegar a concretar esta expropiación? Lamentablemente falta de voluntad política. En este caso sí hubo la voluntad política para poder acceder al pedido que se realizaba desde la sociedad civil, ¿no? Creemos de que así se pueden solucionar las cosas, ¿no? Conversando con la sociedad civil, con sus autoridades y teniendo también esta disposición de los congresistas o del estamento estatal que se requiera para poder solucionar los temas, ¿no? Con el diálogo todo se puede. Cuando se corta el diálogo es el problema, ¿no? ¿Y en qué estado físico se encuentra la casona donde nació? Lamentablemente, como ya no es un ambiente público, ¿no? Como anteriormente, por ejemplo, cuando lo tenía y lo llevaba adelante Gallito de Papel como un punto cultural, por ejemplo, esta compañía de teatro, se podía saber el estado, ¿no? Todavía había una especie de mantenimiento. Ahora, como ya es un ambiente privado, no se puede conocer bien el estado, pero consideramos de que recuperando este ambiente, pagando el justo precio, como siempre decimos, se puede convertir en un punto de cultura muy importante, muy importante. Por otro lado, también referido a las anteriores veces que se ha intentado hacer esto, más o menos ¿cuándo es que se dieron? Se dieron en el año 2012 y en el año 2017 estos intentos por diferentes congresistas. Lamentablemente no apareció, pero como decimos, ¿no? Bueno, ya todo eso pasó, ahora tenemos una ley y ahora hay que hacerla cumplir, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema realmente? Es de que se pueden emitir leyes, por ejemplo, la ley del libro, ya tenemos ley del libro. El tema es el cumplimiento. Bueno, no es nuestro tema, pero por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos es de que ya hay la ley del cáncer, por ejemplo, pero no hay el cumplimiento. Entonces, ese es el problema. Por eso es de que de repente, desde la sociedad civil, venimos insistiendo para que no quede en letra muerta. Se puede emitir una ley, pero si no hay la voluntad política también de hacerla cumplir, entonces quedan en palabras vacías. No queremos que pase esto con, por ejemplo, la Casa de Mariano Melgar. ¿Cuál es el procedimiento, si pudiera recordarnos, luego de la aprobación? Pues, muy bien. Después de esto se tiene que seguir un procedimiento por el cual la municipalidad, a través de la gerencia del centro histórico, tiene que evaluar para llegar a un justiprecio. También la Oficina Descentralizada de Cultura tiene que emitir un informe para poder ver la situación en que se encuentra, la importancia de este mantenimiento y de esta expropiación, para que se pueda llegar justamente a esto, ¿no? A que esta casa pueda ser recuperada, comprada con un justo precio, convertida en un centro cultural. ¿Qué significa para los literatos la casa de Mariano Melgar y ponerla y recuperarla en el recaudo? Es de suma importancia, porque en tiempos como los que estamos, en que, por ejemplo, vivimos constantemente, Arequipa vive en una constante revolución. Mariano Melgar no solamente fue un bate, un poeta, un escritor, un fabulador, también él se dedicó a defender a la patria. Por eso justamente este 12 de marzo conmemoramos la muerte que tuvo, fusilamiento en Machiri, en este campo donde él vertió su sangre. Para nosotros es importante recordar que los escritores, si bien es cierto, tenemos nuestra posición política diferente, no podemos estar ajenos a las situaciones que suceden en nuestro país. ¿Cómo podemos aportar? A través de nuestras letras. Justamente por eso, déjenme recordarles, este día lunes 13, a partir de las 4:30, vamos a tener este recital en honor a Mariano Melgar, aquí en el Teatrín Arequipay, justamente recordando este esfuerzo que hizo nuestro poeta, nuestro prócer de la independencia, al dar su vida y entregar sus mejores letras. Nosotros contemporáneamente también tenemos que hacer lo mismo,
¿Cómo? A través también de nuestras letras. ¿Quiénes participan? ¿Se puede recordar? Participan diferentes autores, principalmente poetas que hemos querido. Estamos también recordando el mes de la mujer. María Antonieta Tejada, por ejemplo, Ada Fernández, Moraima Sánchez, Norma Melgar, América Polanco, Esther Villafuerte, Mercedes Pino, Flor de María Pachari, Isabel Rodríguez, entre otros más, que van a estar recitando, van a estar dando conferencias, van a estar también contando fábulas, porque Mariano Melgar escribió varias fábulas, eso de repente muchos no lo conocen. Además de los yarabíes, que por supuesto van a ser un deleite, que tenemos la participación de Rafael Toledo, el trovero, ¿no? Una joven promesa arequipeña que está dándonos grandes satisfacciones. ¿En qué horario va a ser? De 4:30 hasta las 7 de la noche, Teatrín Arequipay, aquí en la Plaza de Armas de Arequipa. Ahora, viene el tema del inicio del año escolar, estudiantes y literatos. ¿Cómo ven también los escolares, la literatura? Falta impregnarla, falta cultivarla. ¿Cómo tenemos eso? Ahí tenemos un tema recurrente. Siempre revisamos de repente la lista de útiles de diferentes colegios y nos encontramos con la sorpresa de que pocos autores contemporáneos arequipeños hay. Desde hace mucho tiempo, es más, inclusive del 50 para adelante del siglo pasado, no se encuentran escritores que estén incluidos dentro de los planes lectores, mucho menos poetas. Entonces ese es un problema que tenemos, porque si los mismos chicos no conocen a través de la literatura la historia de su ciudad o las ficciones que se desarrollan acá, pues menos van a tener un cariño realmente a su propia cultura, ¿no? Recordemos que la cultura no solamente son los bailes, no solamente son los gestos, son también las letras. Y eso solicitamos a las nuevas autoridades, que tengan en cuenta a los escritores contemporáneos. La currícula regional debería en todo caso incluir escritores. Absolutamente. Arequipa no se termina con Mario Vargas Llosa. Por más que le tengamos un cariño, consideramos de que es un grande, pocos lograrán lo que él está logrando, pero no se reduce a Mario Vargas Llosa la literatura arequipeña. Hay un montón de escritores, escritoras, que han dejado bien en alto el nombre de Arequipa en las letras, pero lamentablemente siempre afuera. Y ese es un problema. ¿Por qué no reconocerles ahora, por ejemplo, en vida? Tenemos un poeta, un excelente poeta que poco a poco se van olvidando, Luzgardo Medina de Guavil, tremendo ganador del premio Copé de literatura, escribió la gran mayoría de los himnos de las municipalidades y hoy en día olvidado. Ninguno de sus libros, ni siquiera un poema, puedo asegurárselos, está incluido dentro del plan lector y eso, perdónenme, pero es una vergüenza. Es justamente algo mezquino, ¿no? La poca participación que se da, ¿no?, dentro del plan lector a los autores arequipeños. Efectivamente, miren, nosotros no decimos de que se les considere solo por considerar, no. Creemos de que haciendo una buena evaluación del trabajo de los escritores contemporáneos, principalmente aquellos de los años 50 para adelante del siglo pasado, se pueden encontrar joyas realmente. Solamente que el problema es de que se los va olvidando, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una promoción. Entonces ese es un problema. Si no aprendemos a amar lo nuestro, ¿cómo vamos a defenderlo? Esa es una pregunta que nos hacemos. ¿Y esto se ha pedido a la Gerencia Regional de Educación? Porque es una propuesta bastante interesante. Constantemente se viene haciendo el pedido, pero creo que también tenemos que ser conscientes. De repente desde los colectivos no hemos sabido alzar nuestra voz de una manera, digamos así, efectiva. Creo de que es un buen momento ahora con el cambio de autoridades de presentarles propuestas de escritores, pero también queremos que nos escuchen, ¿no? Y también queremos que participen y que promuevan más de estos espacios, por ejemplo, recitales donde se da a conocer el trabajo que tienen los escritores de manera local. Por otro lado, ¿usted considera de que, por ejemplo, el hecho de poner más escritores contemporáneos, escritores arequipeños, acercaría más a los jóvenes, a los adolescentes, a lo que es la literatura? Por supuesto, recordemos, son una generación que se encandiló con Julio Ramón Ribeiro, con Mario Vargas Llosa, con Osvaldo Reynoso. ¿Por qué? Porque hablaban de temas contemporáneos, la ciudad y los perros, ¿en qué época estaba ambientada? No estaba ambientada más allá de los 60, ¿no? Conversación en la catedral, Los Inocentes, ¿no? Los gallinazos sin plumas, hablaba de una realidad de la basura que existía en Lima. Los que leían en ese tiempo, los jóvenes que leían en ese tiempo se sentían identificados con lo que pasaba en estos personajes. Eso con el tiempo se ha ido perdiendo. Y hoy en día tenemos escritores que escriben de lo contemporáneo acá, pero que no encuentran eco. ¿Por qué? Por la falta de difusión. Porque nos quedamos muchas veces, con justa razón, en estos grandes escritores, pero no
analizamos un poco más. Eso deben promover en los colegios los profesores de literatura. Es decir, más que todo, los jóvenes no se acercan a la literatura precisamente por esta falta de identidad que tienen con las obras que por decir, que se les pide en el colegio. Tenemos un grave problema de falta de identificación. Hoy en día, muchos de los problemas que tenemos son por la falta de comprensión lectora. ¿Por qué? Porque la comprensión lectora conduce a un análisis crítico de la sociedad. Y esto es lo que le está faltando muchas veces a los jóvenes. No le estamos echando solamente la culpa a ellos, es todo un proceso de la sociedad que no estamos sabiendo reconocer lo nuestro como parte de nuestro proceso histórico. Tenemos que reclamarlo a cada momento. Yo creo de que la gota labra la piedra. Mientras más podamos reconocer el problema, que es la falta de una identificación cultural con lo nuestro, lo que produce de que muchas veces no amemos y no lo sepamos. En todo caso, ya como para terminar por mi parte, ¿cuáles serían, por decir, los autores que usted recomendaría, por ejemplo, ahora de contemporáneos arequipeños? Por ejemplo, definitivamente uno de los escritores que más creo debemos leer ahora es Osvaldo Reynoso, de todas maneras. Pero después, contemporáneos, por ejemplo, tenemos justamente a una que en poesía, María Antonieta Tejada, una poetisa muy efectiva, muy concreta, muy directa, ¿no? También Yero Chuquicaña, por ejemplo, otro escritor contemporáneo que si bien es nacido en otra, desarrolla su trabajo acá. Orlando Maceira, escritor muy pulido en temas contemporáneos, por ejemplo, ¿no? Escribe en Hildebrand y sus 13, ¿no? Pablo Nicoli, para todos aquellos que les guste el misterio, las costumbres, las tradiciones, muy efectivo, por ejemplo, y por supuesto, ¿por qué no hablar de José Algar Corimani, un escritor que de pura cepa independiente, que todos los días vende sus libros en las calles de nuestra ciudad, que pocas veces ha sido reconocido, ¿no? Pero que tiene una pluma muy hábil para reflejar los problemas que tiene nuestra sociedad, y sus libros son bien accesibles, ¿no? 5 soles él los sabe vender en las calles, ¿por qué no? Y así como ellos, otras poetas, María Pachari, y tenemos por ejemplo a Patricia Roberts, por ejemplo, ¿no? Que también es una escritora de peso, y otros más. Los animamos a seguir la página de la Red de Escritores Arequipa, otras páginas donde también pueden encontrar, por ejemplo, Entre Líneas Cultura y otras más, donde pueden conocer a todos estos escritores. Gracias. De la Red de Escritores Arequipa, el señor Sarconel Hinojosa, quien habló precisamente sobre la necesidad de que haya más escritores arequipeños en lo que es la currícula curricular arequipeña. Eso ha sido Diario El Pueblo, Patrimonio Cultural de Arequipa. Señor, por casualidad usted